Buenas tardes, el día de hoy vamos a continuar con los ejercicios, pero ahora vamos a ver temperatura y calor. El calor es igual, en este caso, el calor específico por la masa y por el cambio de temperatura. El calor viene dado en calorías, el calor específico viene dado en calorías sobre gramos, grados Celsius, la masa en gramos y la temperatura en grados Celsius. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Tenemos este texto. En este texto nos dice lo siguiente: un termo de acero inoxidable de 250 gramos de masa que se encuentra a temperatura ambiente de 20 grados Celsius se introduce en 450 gramos de agua a una temperatura de 90 grados Celsius. Si el termo se encuentra aislado externamente al vacío para evitar la pérdida de calor de la bebida, determine la temperatura final de equilibrio en grados Celsius. La parte más importante es que nos está pidiendo que determinemos la temperatura final de equilibrio en grados Celsius, a la que se encontrará la bebida al momento de destaparlo. Considere que los calores específicos del acero ya nos da es 0,2 y del agua es, en este caso, un valor de 1, ¿sí? El agua es un valor de 1. Por lo tanto, vamos a ubicar primero los datos. Los datos los vamos a ubicar en una línea vertical. En esta línea vertical organizaremos los datos de tal manera que el valor más grande va aquí y el valor más pequeño acá. Nos da el ejercicio que tenemos una temperatura de 90 grados Celsius para el agua, ¿sí? Tenemos una masa de 450 gramos y en este caso para el acero vamos a tener una temperatura de 20 grados Celsius, que es lo que nos dice el texto, y una masa de 250 gramos. Y lo que nos pide es la temperatura de equilibrio, que es lo que yo no conozco. ¿Qué voy a decir? Calor del agua es igual al calor del acero. Calor del agua es igual al calor del acero. Voy a ubicar la fórmula. Calor específico por la masa y por la variación de temperatura. Calor específico por la masa y por la variación de temperatura. Teniendo en cuenta que esto es del agua. El calor específico del agua es 1. Una caloría, gramos, grados Celsius. La temperatura, en este caso, la masa del agua es 450 gramos. ¿Cómo voy a determinar el cambio de temperatura? Como estoy analizando el agua, sería este intervalo de aquí hasta acá. Valor final menos valor inicial. 90 menos TE grados Celsius. En el otro lado va a quedarme el acero. El calor específico del acero es 0,2. En vez de poner C, calor específico, pongo 0,2 calorías, gramos, grados Celsius. La masa del acero, 250 gramos por 250 gramos. La temperatura, analizo, pero ahora en este intervalo, de aquí hacia acá. Final menos inicial. Temperatura de equilibrio, menos 20 grados Celsius. Por último, en este ejercicio voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Me va a quedar de esta manera. Si multiplico 1 por 450 y por 90, me da un valor de 40.500. Ahora, 1 por 450 y por TE nos da un valor de menos 450 TE. 0,2 por 250 y por TE nos va a dar un valor de 50 TE, temperatura de equilibrio. 0,2 por 250 y por 20 nos va a dar exactamente un valor de menos 1000. Este menos 1000 va a pasar de restar a sumar y me va a quedar 40.500 más 1000 es igual a 50 TE más 450 TE. Nos va a dar un valor de 500 TE. Y acá 40.500 más 1000, 41.500. Si despejo me va a quedar lo siguiente. Temperatura de equilibrio es igual a 41.500 sobre 500. Se va el 0 con el 0, 0 con el 0. 415 dividido por 5. Simplifico y me va a dar 83. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio va a ser 83 grados Celsius. De esa manera vamos a trabajar en los ejercicios. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Una máquina expendedora de bebidas calientes debe entregar una bebida chocolatada a una temperatura de 70 grados Celsius. Ya, ese es en este caso el valor con el cual va a entregarla. En un nuevo envase que minimiza la pérdida de calor hacia el ambiente. La bebida chocolatada será una mezcla de 200 gramos de leche líquida con 25 gramos de agua caliente. Si la máquina mantiene el agua a 90 grados centígrados, determine la temperatura en grados Celsius a la que debe estar la leche para que
al mezclarse con el agua caliente se obtenga la temperatura óptima de la bebida chocolatada. Considere en este caso que el calor específico del agua es 1 caloría gramos grados Celsius y que la leche chocolatada tiene la mitad del calor específico del agua. Ya. Ubicamos la línea vertical y en este caso en la línea vertical voy a poner las temperaturas. Veo que la temperatura más alta es 90 grados Celsius. Veo en este caso lo siguiente. Veo que la temperatura que le sigue es 70 grados Celsius y recuerden que esta temperatura de 70 grados Celsius, en este caso, viene a ser la de la chocolatada. En otras palabras, el producto final. La temperatura de equilibrio es 70 grados Celsius. Vamos a razonar de la siguiente manera. Estos 90 grados Celsius le pertenecen, en este caso, ¿a quién? Si la máquina mantiene el agua, dice el agua, entonces esto va a ser agua. Pero recuerden que la chocolatada sale de qué cosa? De mezclar agua con leche. Y el ejercicio me dice, en este caso, determine la temperatura en grados Celsius que debe tener la leche. Esta temperatura yo no conozco, ¿sí? No conozco esta temperatura. Vamos a ver qué otros datos me dan. Vamos a buscar, tengo agua y tengo leche. Vamos a tener lo siguiente, en este caso, los gramos. 200 gramos de leche líquida. Entonces, 200 gramos de leche líquida. 25 gramos de agua caliente. 25 gramos de agua caliente. Por lo tanto, voy a decir lo siguiente. El calor específico del agua, 1 caloría gramos grados Celsius. Y el de la, en este caso, y el de la leche tiene la mitad, o sea, 0,5 calorías gramos grados Celsius. Por lo tanto, voy a poner lo siguiente en el ejercicio. En el ejercicio vamos a tener calor del agua es igual al calor de la leche. Calor del agua, calor específico por la masa y por el cambio de temperatura, C por M y por el cambio de temperatura. El calor específico del agua, 1 caloría gramos grados Celsius. La masa del agua, en este caso, analizamos y me dice que la masa del agua es 25. El delta T, recuerden que el delta es final menos inicial. Como estamos analizando el agua, sería de aquí hacia acá. 90 menos 70 grados Celsius. Es igual. Ahora la leche, el calor específico de la leche era la mitad de lo del agua. Sería 0,5 calorías gramos grados Celsius. La masa de la leche, 200 gramos. La temperatura, el cambio de temperatura de aquí hacia acá, final menos inicial, temperatura de equilibrio 70, menos la temperatura de acá abajo que no conozco, y de ahí solo es cuestión de que realicemos las operaciones matemáticas. 90 menos 70, 20, y por 25 nos va a dar un valor de 500. Acá por el contrario nos va a quedar lo siguiente, 0,5 por 200, 100, y por 70 nos va a quedar 7000 calorías. 0,5 por 200 y por T nos va a dar menos 100 T. Este 100 T de restar lo voy a pasar acá a sumar. 100 T, 7000 en este caso, menos 500, nos va a quedar 6500. Pero el 100 que está multiplicando pasa a dividir. Y nos va a quedar 65 grados Celsius. Esa es la temperatura de la leche. Por lo tanto, nuestra respuesta es la opción B. ¿Sí? Estamos de acuerdo en esa parte. Vamos con el siguiente. En el siguiente me dice el ejercicio. Un recipiente, en este caso, en un recipiente se dispone de una sustancia A con una masa M y un calor específico C sub P a una temperatura de 41 grados Celsius. Si sobre el recipiente se vierte una sustancia B de masa 2M y del doble del calor específico de la sustancia A, ¿cuál debe ser la temperatura inicial de la sustancia para que la temperatura de equilibrio, me da un dato muy importante, es 25? Entonces tengo el valor de aquí. El dato más alto, el valor más alto es 41. ¿Sí? Me dice que la temperatura de equilibrio es 25. Temperatura de equilibrio es 25. Me pide, en este caso, cuál es el valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial? No sabemos cuál es el valor inicial, pero me dice en este caso lo siguiente, que para 41 grados Celsius trabaja con la sustancia A. Entonces aquí va a ser la sustancia A, esto va a ser la sustancia B. Con una masa M y un calor específico C sub P. Mientras que para el otro caso me dice que la masa va a ser 2M.
Esto va a ser 2M. Y el calor específico va a ser, ¿qué cosa? El doble. Entonces va a ser 2 veces C sub P. Voy a poner el calor en A, va a ser igual al calor en B. Pongo la fórmula. Acá también pongo la fórmula en este caso. Y voy con los datos de A. Calor específico de A, C sub P. Masa de A, M. Temperatura de A, 41 final menos inicial. 41 menos 25. Igual. Calor de B, calor específico, 2 C sub P. Masa, 2M. Temperatura, 25 menos T. Y el resto son operaciones matemáticas. Puedo hacer esto, puedo simplificar de la siguiente manera. C sub P con C sub P. M con M, me va a quedar lo siguiente. 41 menos 25, 16. Me va a quedar esto. 2 por 2, 4. 4 por 25, 100, propiedad distributiva. 2 por 2, 4. Y por T, menos 4T. Esto de aquí va a pasar acá a sumar. Este 16 va a pasar a restar. Me va a quedar de la siguiente manera. 84. 4T. De donde T es igual 84 para 4. Cuarta. 21 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura inicial ha sido 21 grados Celsius. ¿Sí? Y eso ha sido todo para resolver nuestro ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio he decidido dejarles el gráfico para cuestiones de tiempo. Este grafiquito se lo tiene que elaborar a partir del texto. Me dice el texto lo siguiente. En un recipiente con hielo a menos 6 grados centígrados se vierte agua a una elevada temperatura. En cierto tiempo el sistema llega a una temperatura de equilibrio de 80 grados Celsius a nivel del mar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a cambiar de color. Inicialmente la temperatura era esta, 6 grados Celsius. Al final alcanza esta temperatura, 80 grados Celsius. Pero recuerden que inicialmente trabajamos con hielo, ¿sí? Aquí en este caso estamos hablando que esto es hielo, ¿sí? Me dice lo siguiente el ejercicio. Inicialmente se suministra calor Q1 al hielo para que aumente su temperatura sin cambiar de estado. Correcto. De aquí para acá hasta llegar a 0, Q1, que es igual a C, calor específico por la masa y por el cambio de temperatura. Pero aquí sigue siendo esta parte todavía hielo. Ya, perfecto. Ese es el calor 1. Ahora, ¿qué me dice? Luego eso. Para cambiar de estado recibe una cantidad de calor Q2. Entonces, para cambiar de esto que todavía es hielo y llegar a esto que es agua, tiene que administrarse un calor. A este calor se le llama Q2. Pero, a diferencia del de acá, que es C por M por variación de temperatura, esta fórmula se aplica cuando estamos hablando del mismo estado. Estaba en hielo y aquí seguía en hielo. Cuando hay un cambio de estado, se va a utilizar el calor es igual a la masa por el calor latente. En este caso, el calor latente de fusión, LF, significa calor latente de fusión. Eso se utiliza ¿para qué? Para cambiar de hielo a pasar a agua. ¿Cuándo se utiliza esto de aquí, pero con B? Ese es el calor latente de vaporización. Vaporización. Eso se usa cuando se va a pasar de agua y se quiere llegar a vapor. Entonces, de aquí paso acá. Esta sería la fórmula. Una vez que ya estoy en agua, pero quiero llegar a esa temperatura de 80, estoy cambiando de temperatura, ahí uso esto. Recuerden que esto de aquí únicamente se usa para cuando se va a cambiar de temperatura. Y me dicen, ¿y acá cambiamos de temperatura? Acá no. Acá seguimos en 0 grados, pero la única diferencia es que pasó de ser hielo a ser agua. Por lo tanto, como me pregunta el ejercicio, mediante la ecuación, en el calor 2, la ecuación que yo utilicé es calor es igual a la masa por el calor latente de fusión. Sería la de aquí, ¿sí? Porque me está preguntando qué fórmula utilicé para calcular el calor 2. Y nada más. Y me dicen, ¿y qué hubiese sido si es que me pedían esta parte? Simplemente hubiese sido esta fórmula porque estoy cambiando de una temperatura a otra, pero estoy en el mismo estado. Estoy siguiendo en agua. Cuando uso los calores latentes, ya sea el de fusión o el de vaporización, cuando voy a cambiar de estado sólido, como es el hielo, a estado líquido, como es el agua, o de estado líquido, que es el agua, a estado gaseoso, como es el vapor. Continuamos, vamos con el siguiente ejercicio. En una casa abierta de física, se realiza un experimento. Ya. ¿Qué ocurre con este experimento? En el que se mezclan 12 kilogramos de agua a una temperatura T1,
con 15 kilogramos de agua a una temperatura T2. Ya. Entonces, yo solo tengo eso. Para así evidenciar el intercambio que se produce entre los líquidos a distinta temperatura. La pregunta es la siguiente. ¿Quién va arriba, T2 o T1? Fácil. Ustedes denles valores numéricos. Aquí les da una equivalencia. Me dice que T1 es igual a un cuarto de T2. Inventémonos. T1 es igual a un cuarto. T2, le pongo 20. Si T2 vale 20, T1 valdría la cuarta parte de T2. La cuarta parte 1, la cuarta 5. Entonces me estoy dando cuenta que T2 es más grande que T1. Porque si yo leo esta ecuación, diría T1 es la cuarta parte de T2. Conclusión, T2 es más grande que T1. Por lo tanto, gracias a ese análisis pequeño, voy a decir que T2 va a ir en la parte de arriba y T1 en la parte de abajo. Y a la mitad va a ir la que conocemos como temperatura de equilibrio. ¿Sí? Ahora me dice lo siguiente. El calor específico del agua es C sub P. Recuerden que estamos mezclando agua con agua. Entonces, es el mismo calor específico para todo el ejercicio. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio de la mezcla en función de T2? ¿Quiere la temperatura de equilibrio? La temperatura de equilibrio, pero en función de T2. Por eso es que ustedes observan las respuestas que vienen con T2. Vamos a hacer esto. Vamos a llamarle punto A, punto B. Calor en A es igual al calor en B. ¿Sí? C por M y por delta T es igual a C por M y por delta T. Aquí vamos a ver que el calor específico, como es agua y es agua, va a ser el mismo calor específico, se anula. La masa en el primer caso, la masa aquí, en el primer caso, a ver, masa en T1, la masa es 12 kilogramos. Aquí es 12 kilogramos. En T2 la masa es 15 kilogramos. Como estamos haciendo en el punto A, voy a decir masa 15 kilogramos. ¿Sí? Voy a ponerlo por acá, 15. Delta T, recuerden que estoy haciendo en A. Entonces sería hasta aquí. T2 menos TE. Ya. Ahora voy a hacer en el punto B. En el punto B vale 12 kilogramos la masa. Le voy a poner 12. Y el delta va a ser TE menos T1. Yo observo que estos dos numeritos son múltiplos de 3. Entonces voy a dividir para 3 para que el ejercicio no se me haga tan grande. A toda la ecuación. Tercera y tercero. Tercera 5. T2 menos TE. Tercera 4. Y aquí le voy a hacer un reemplazo. En vez de T1, voy a poner su equivalencia. Un cuarto de T2. Con esto ya puedo resolver el ejercicio. Voy a aplicar propiedad distributiva. 5T2 menos 5T menos 5T. ¿Sí? Y acá va a ser esto. 4T, propiedad distributiva, menos 4 por un cuarto. Se anula el 4 y me quedaría T2. Por lo tanto, para terminar el ejercicio, vamos a tener lo siguiente. El T2 va a pasar acá. Sería 5T2 más T2. Igual. El TE va a pasar de restar a sumar. Recuerden que lo que ustedes quieren es la temperatura de equilibrio. 4 más 5, 9TE. 5 más 1, 6T2. Despejando, me va a quedar lo siguiente. 6T2, el 9 que multiplica pasa a dividir. Esta sería mi respuesta, pero falta hacer algo más. Simplificar, tercera 2, tercera 3. Por lo tanto, TE, la temperatura de equilibrio, va a ser igual a 2/3 de T2. ¿Qué es lo que tenemos como respuesta correcta? La opción A. ¿Sí? Listo, hemos avanzado en ese ejercicio. Vamos con el siguiente. Dice, un cubo de hielo de 20 gramos es sometido a un calentamiento elevando su temperatura de menos 10 grados centígrados a 10 grados Celsius, donde el calor latente de fusión del hielo es 80 calorías gramos. ¿Ya qué significa el calor latente? Que si yo uso el calor latente, quiere decir que hay un cambio de estado. El calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre gramos grados Celsius y el calor específico del agua es 1 caloría gramos grados Celsius. ¿Cuál es la energía en calorías ganada por el cubo de hielo? Primero que nada, debería hacer, en este caso, un pequeño diagrama para analizar los cambios de fase, ¿sí? Porque estamos trabajando con hielo y después por acá ya nos dice, nos habla de agua, ¿sí? Paso de menos 10 a 10.
Aquí es hielo, pero aquí esto de aquí ya no es hielo, esto de aquí ya es agua. A esta temperatura ya tenemos agua, aquí tenemos hielo. Tenemos un cambio de fases. Vamos a hacer un pequeño diagrama para observar qué sucedió en el ejercicio. Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí va a ir la temperatura. Vamos a cambiar de color, a ver qué ocurrió en este ejercicio. Iniciamos con menos 10 grados Celsius. Menos 10 grados Celsius. Pero luego, ya, voy a poner por acá. Vamos a poner solo el menos 10, así nomás. Y acá el 0. Recuerden que aquí todavía esto es hielo. De aquí se incrementa la temperatura hasta llegar a 0. A esto le llamo calor 1, que es igual a C por M por delta T. Aquí todavía esto se llama hielo. Cuando yo estoy a 0 grados todavía estoy en hielo, pero yo quiero pasar en este caso de hielo a agua. Si quiero pasar de hielo a agua, no es que me puedo saltar directo del 0 al 10. Tiene que haber un cambio de fase a la misma temperatura. Este cambio de fase se refleja así. ¿Sí? Entonces aquí es hielo, pero aquí ya es agua. A esto le voy a llamar por acá Q2. Como yo estoy pasando de hielo a agua, se utiliza la masa por el calor latente, en este caso de fusión, LF. Ya. Una vez que yo ya tengo agua, recuerden que quieren agua, pero no quieren agua a 0 grados, quieren agua a ¿cuánto? A 10. Nuevamente va a haber un cambio, pero ahora solo es de temperatura. Seguimos con agua, pero ahora con agua a 10 grados Celsius. ¿Sí? Esto le voy a llamar Q3. Va a ser igual a C por M por delta T. Me dicen, ¿por qué esta fórmula? Porque esta fórmula la uso cuando hay un incremento de temperatura, pero no hay cambio de fase. De hielo a hielo, esta fórmula. De agua a agua, esta fórmula. De hielo a agua, esta fórmula, porque hay un cambio de fase. Estoy pasando del estado sólido al estado líquido. Ya. Luego me pide cuál es la energía. En otras palabras, el calor total. El calor total va a ser igual al calor 1 más el calor 2 más el calor 3. Únicamente tienen que reemplazar con los datos. Por ejemplo, Q1, ¿a qué es igual? Q1 es igual a C, M, delta T. Q2, M, LF. Q3, C, M, delta T. Pero tienen que analizar en qué partes. Por ejemplo, aquí estamos trabajando con hielo. Entonces, como están trabajando con hielo, el calor específico que van a usar es el del hielo. El calor específico del hielo, 0,5. 0,5. La masa que les da, 80 gramos. Ya, si quieren lo pueden poner unidades, si no, lo pueden dejar así sin unidades. El cambio de temperatura, estoy en esta fase, de aquí a acá. Entonces voy a decir lo siguiente, se nos ha borrado esto. Vamos a decir que fuimos hasta acá. Tenemos esto para acá. ¿Sí? Vamos a poner nuestro eje X nuevamente que desapareció. Este va a ser nuestro eje. Ya listo, ya lo hemos puesto nuevamente. Volvemos a nuestro color original. Ya entonces digo lo siguiente. Hasta ahí tengo el cambio de temperatura va de 0, que es el valor final, 0, y el valor inicial, menos 10. Menos 10. He hecho la primera parte. La segunda parte solo es masa por LF. Masa, los mismos 20 gramos. LF, el calor latente de fusión. Calor latente de fusión del hielo. Nos da por aquí que es 80. 80. Más, ahora voy en la tercera parte, de aquí para acá. Les digo calor específico, pero ya estoy trabajando con agua. 1. La masa es 20. Pero me falta el delta T. De aquí para acá abajo. Sería 10 menos 0. Y resuelven esto de tal manera que les quede lo siguiente. Les va a quedar de esta manera. Aquí hemos puesto la masa, pero la masa era 20, no es 80. La masa era 20. ¿Sí? Corregimos esto, la masa era 20. Y nos va a quedar de la siguiente manera. 0,5 por 20, 10. Y por 10, 100. 20 por 80, 1600. 20 por 10, 200. Por lo tanto, nuestra respuesta será la suma de estos tres números y esto nos dará una respuesta de 1900 calorías. Y esta va a ser nuestra respuesta para el ejercicio. ¿Sí? Y eso ha sido todo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio que es algo similar.
Ya, ¿qué me dice el siguiente ejercicio? Para aliviar el dolor muscular de una persona, se saca de un congelador una compresa con 500 gramos de hielo, a 0 grados Celsius y se coloca sobre su cuerpo. Este cede calor al hielo a presión constante hasta derretirlo por completo y alcanzar una temperatura de 4 grados Celsius. Si debido a la compresión se produce un trabajo de 1 caloría, ese es un dato muy importante que a veces no lo suelen tomar en cuenta. Se produce un trabajo de 1 caloría. El calor latente de fusión es 80 calorías sobre grados. Y el calor específico del agua es calor del agua, 1 caloría grados Celsius, que normalmente este valor siempre se mantiene. ¿Cuál es la variación de energía? Ya, delta U me pide. Interna del agua en calorías al aplicar la primera ley de la termodinámica. Ya. La variación de energía sería igual a esto. Sería igual al calor menos el trabajo. ¿Sí? Pero vamos a hacer un gráfico para entender el dato. El gráfico va a ser de la siguiente manera. La temperatura en grados Celsius, ¿sí? La temperatura en grados Celsius vamos a cambiar de color. Voy a tener que, en este caso, que el hielo estaba inicialmente a una temperatura de ¿cuánto? De 0 grados Celsius. Entonces 0. Pero yo quiero hacer lo siguiente. Quiero que se coloque en el cuerpo. Y al momento de que se coloque en el cuerpo, ¿qué ocurre? Se derrite. Ustedes saben que cuando se derrite, el hielo se transforma en ¿qué cosa? En agua. Entonces, aquí todavía es hielo, pero va a haber un cambio de fase. De aquí, este cambio de fase va a hacer que se transforme en agua. A esto le voy a llamar Q1. Es igual a M por LF. ¿Por qué le pongo de esta manera y no hago directo el gráfico así? Porque primero, antes de este caso del cambio de temperatura, de ir de 0 a 4 grados centígrados o 4 grados Celsius, primero tiene que haber un cambio de fase. De hielo pasa a agua. ¿Sí? Esto es hielo por si acaso. Y luego, cuando ya está agua, vamos a incrementar la temperatura hasta que llegue a una temperatura de 4. A esto le llamo Q2. Y como solo es cambio de temperatura, sería calor específico por masa y por delta T. Una vez que ya tengo hecho todos estos cálculos, fácil, voy a sacar el calor. El calor total es igual a Q1 más Q2. Solo es de reemplazar datos. Q1, CM, no, Q1 tenemos acá, perdón. Q1 es M, masa, por calor latente de fusión, más Q2, CM delta T. La masa ya les da el ejercicio, 500 gramos. El calor latente de fusión les da por aquí 80. 80 calorías sobre gramos. Más el calor del agua, que es 1 caloría grados Celsius. La masa sigue siendo la misma, sigue siendo los 500 gramos. La temperatura, como ya estamos trabajando en Q2, la temperatura va de aquí a acá. Final 4, inicial 0. 4 menos 0 grados Celsius. Hago los cálculos rápidamente y me va a quedar lo siguiente. 50 por 80, 40.000 calorías. 500 por 4 nos va a dar 2.000 calorías. Estamos hablando de que el calor total es exactamente 42.000 calorías. ¿Sí? Pero como tenemos la ley de la termodinámica en la cual la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo, y lo que me pide es esto de aquí, voy a sacar la respuesta. Variación de energía es igual, tengo el calor que es 42.000 calorías, menos el trabajo que nos daba que era 1 caloría. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 41.999 calorías. En otras palabras, la opción D. ¿Sí? Estamos con esa parte del ejercicio. Ya estaría resuelto el ejercicio en esta parte. Vamos con la siguiente parte, ¿sí? Una mezcladora de agua automática ha sido configurada para combinar el agua proveniente de la red de alimentación local a 20 grados Celsius con el agua proveniente de un calentador a 50. Voy a mezclar esto con esto. Estamos hablando de agua. Entonces yo hago una línea vertical en la cual lo voy a trazar de esta manera. Se va a mezclar agua de 20 grados Celsius con agua de 50 grados Celsius. ¿Sí? Y me dice, si el sistema se configura para mezclar el doble de agua caliente que fría, el doble de agua caliente que fría. Entonces, el agua fría no sabemos cuánto es, le vamos a poner M, pero el agua caliente tiene que ser el doble. 2M. Determine la temperatura en grados Celsius con la que sale el agua de la mezcladora, o sea, la temperatura de equilibrio. Me está pidiendo el ejercicio. Entonces,
Como yo sé que es en ambos casos agua, le voy a poner que este es el punto A, este es el punto B, y voy a hacer calor en el punto A, va a ser igual al calor en el punto B. Como hablamos de agua, los calores específicos van a ser 1 caloría grados Celsius. Voy a analizar de la siguiente manera. A ver, Cm delta T, Cm delta T. Recuerden que estamos hablando, en este caso, de lo mismo, que es agua. El calor específico es el mismo, se anula y se anula. La masa en el caso A es 2m. El delta T en el caso A va a ser de aquí para acá, 50 menos la temperatura de equilibrio. La masa en el caso B sí es m. La temperatura o el delta T en este caso va a ser TE menos 20. Y este ejercicio lo podemos simplificar. Se va masa con masa. Nos queda de la siguiente manera. 2 por 50, 100. 2 por TE menos 2 TE. Y aquí nos quedaría TE menos 20. Despejo el TE en este caso que está restando. Va a pasar a sumar. El 20 que está restando va a pasar a sumar. Me va a quedar 120 es igual a 3 TE. Por lo tanto, 120 sobre 3 es igual a T y concluimos que nuestra temperatura de equilibrio ha sido 40 grados Celsius y se acabó el ejercicio. Eso era todo lo que teníamos que hacer para resolver este ejercicio, ¿sí? Vamos a continuar con los ejercicios que están pendientes. Este es otro ejercicio de calor. Es un poquito interesante. Vamos a leerlo. Para preparar un poco de sopa, una persona vierte 800 gramos de agua que fue previamente calentado a una temperatura de 90 grados Celsius. 800 gramos de agua a una temperatura de 90 grados Celsius en una olla de aluminio de 1600 gramos que se encuentra a 20 grados Celsius. Entonces, si el sistema está aislado y no tiene influencia de calor externo, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Ah, perfecto, me pide temperatura de equilibrio. Ya con esto es más que suficiente para analizar los datos. Me pide la temperatura de equilibrio, que es la de aquí, la temperatura de la mezcla. La temperatura más alta nos daba por aquí, que era 90 grados Celsius, y esa temperatura hacía referencia al agua. Entonces pongo por acá agua. Y me decía que la masa del agua era 800 gramos. Esto me daba el texto. Masa del agua 800 gramos. Mientras que yo también tenía los datos de la olla. Y la olla me decía que estaba a una temperatura de 20 grados Celsius, pero que tiene una masa de 1600 gramos. ¿Sí? Me decía, una olla de aluminio de 1600 gramos. Perfecto. Y no conozco esto. Calor del agua es igual al calor de la olla. Analicemos. C, M, delta T, C, M, delta T. Primero que nada, vamos a analizar cuál es el calor específico del agua. El calor específico del agua aquí es 1. Entonces voy a poner 1 caloría grados Celsius. La masa del agua, 800 gramos. La temperatura, de aquí para acá. Final menos inicial, 90 menos TE. Ahora, el calor específico de la olla me decía es CA. La masa, 1600. La temperatura de aquí para acá, temperatura de equilibrio, menos 20 grados Celsius. Vamos a hacer algo aquí en este ejercicio. Me doy cuenta que hay dos números claves, el 800 y el 1600. Son múltiplos. Voy a dividir la ecuación para 800 para que los números sean más pequeños. ¿Sí? Se van a anular prácticamente todas las unidades. Gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius. Me quedaría únicamente calorías. Me quedará lo siguiente. Se anula este 800 y me va a quedar únicamente 90 menos T. 90. Nos quedaría únicamente 90 menos T. Y acá se anularía. 1600 para 800 a 2. Me va a quedar 2 por CA y por T. ¿Sí? Por la temperatura de equilibrio. Entonces sería 2 por CA y por temperatura de equilibrio. Y 2 en este caso nos quedaría también 2 por CA y por menos 20, que nos daría menos 40 CA. ¿De dónde sale esto? De multiplicar el 2 por este de aquí y por el de acá. Ahora voy a sacar lo siguiente. Como el ejercicio me pide la temperatura de equilibrio, es la pregunta,
Tengo que dejar en un solo lado la temperatura de equilibrio. Y voy a hacer lo siguiente. 2CA por temperatura de equilibrio. Y este que está restando. Y acá lo mismo. 90 más 40 por CA. 90 más 40 CA es igual. Saco factor común. Temperatura de equilibrio. 2 calor específico en A más 1. Por último, despejo y la temperatura de equilibrio me quedaría 90 más 40. ¿Sí? Nos quedaría 90 más 40 CA sobre esto que está multiplicando va a pasar a dividir. 2, calor específico de A, más 1. Busco en las respuestas y yo, sorpresa, tengo que la respuesta es la primera opción. Y eso es todo lo que hemos tenido que realizar en este ejercicio. Básicamente recuerden esto, que cuando les toque ejercicios de calor y temperatura, primero tienen que plantear un esquema, un gráfico, para que de acuerdo a eso puedan desarrollar todo el ejercicio. Vamos con el siguiente. Se coloca una taza con 250 gramos de agua dentro de un horno microondas para preparar una taza de té. Se sabe que la temperatura inicial del agua es 30 grados Celsius. Esto es importante. La temperatura inicial es 30 grados Celsius del agua. Y que el calor absorbido por el agua durante un minuto dentro del microondas es igual a 5 kilocalorías. 5 kilocalorías. Me dicen, ¿qué significa 5 kilocalorías? 5 kilocalorías significa esto. Una kilocaloría son 1000 calorías. Estamos hablando de exactamente 5000 calorías. ¿Sí? Listo. Aparte de esto me dice, con base en la información determine la temperatura final. Me pide la temperatura final. La temperatura final del agua. Si esta ocasión el agua absorberá el doble del calor de lo habitual. Lo habitual es 5000, pero el doble, 10000 calorías. Debido a que permanecerá más tiempo en el microondas, considere que el calor específico del agua es 1 caloría gramos grados Celsius y desprecie cualquier pérdida de calor. Recuerden que en estos ejercicios, en los anteriores hacíamos esto cuando mezclábamos dos cosas, pero en este ejercicio no me dice nada de que se está mezclando, solo me habla del calor. Entonces voy a decir calor es igual a calor específico por la masa y por la temperatura. Tengo que el calor va a ser 10.000 calorías, ¿sí? 10.000 calorías. El calor específico va a ser 1 caloría grados Celsius. La masa, por ahí me daba la masa es 250 gramos. La variación de temperatura, delta T es igual a T final menos T inicial, pero sí me daba el T inicial me decía 30 grados Celsius. Se va a eliminar grados Celsius con grados Celsius, gramos con gramos. Me va a quedar esto de aquí, 10.000 calorías es igual 250 por TF, 250 TF. Y me va a quedar acá 250 por 30. Esto nos va a dar exactamente un valor de menos 7500. 7500. Esto está restando, va a pasar a sumar. Directamente, si yo lo paso a sumar, me quedaría 10.000 más 7500 es igual a 250. Me queda aquí 17.500 es igual sobre 250 TF. Hacemos la división y una vez que hemos hecho la división me va a quedar que este valor de 17.500 dividido para 250 es exactamente a 70. Por lo tanto, la temperatura final va a ser 70. 70, bueno, corrijamos esto. Temperatura final va a ser 70 grados Celsius. ¿Sí? Sería este valor. Y eso sería todo lo que teníamos que hacer en este ejercicio. Vamos a continuar. En un laboratorio científico se colocan dos cargas en línea recta, como se muestra en la figura. Determine el módulo de la fuerza eléctrica. Debo recordar que cuando trabaje con cargas, la fuerza eléctrica tiene una fórmula que es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que las separa elevado al cuadrado. En el ejercicio tengo las respuestas en función de la constante y de la distancia, así que únicamente reemplazaré las cargas. K, carga 1, 2 coulombs, pero están 100 unidades, así que lo colocaré 100 unidades. 2, carga 2, 3 sobre L cuadrado. Me quedaría K por 6 sobre L cuadrado, pero para ordenar tal como están las respuestas, pondré el coeficiente en la parte de adelante. Y sería mi respuesta. Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer en ese ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio.
Me dice, ¿qué ocurre en este ejercicio? Me voy a ir a la parte más importante, la parte de la pregunta. ¿Cuál es la fuerza electrostática en newtons que genera el ion negativo sobre el ion positivo? Ustedes saben que cuando un ion positivo y un negativo están en conjunto, se atraen. Ya. Pero me pregunta la fuerza electrostática que genera el ion negativo sobre el ion positivo. O sea, esto sobre esto. ¿Qué ocurre con este ion? Este ion se va a ir para acá, ¿sí? Porque recuerden que se atrae el ion negativo sobre el ion positivo. O sea que la fuerza electrostática está dirigida hacia dónde? Hacia la izquierda. Eso me dice que si yo trabajara con vectores, la fuerza electrostática tendría que ser negativa. Porque me dice qué ocurre en este caso con la fuerza que genera el ion negativo sobre el ion positivo. Sería una fuerza negativa. Si me dijera al revés, ¿qué ocurre con la fuerza que genera el ion positivo sobre el ion negativo? Sería una fuerza positiva porque iría hacia la derecha. Voy a aplicar la fórmula, que esto es únicamente aplicar la fórmula, fuerza electrostática es igual. Y nos queda lo siguiente, sobre R cuadrado. Ya tengo la constante, nos da que la constante es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. La carga 1, 2 por 10 a la menos 19. La carga 2, 3 por 10 a la menos 19 sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Esto al cuadrado. Para ahorrarnos tiempo vamos a elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado, 9. 10 menos 2 elevado al cuadrado, 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Sí? Ya para terminar el ejercicio, me voy a quedar de la siguiente manera. Voy a coger los coeficientes. 9, este coeficiente, 2 por 3, 6. Voy a poner 9 por 6 por, bueno, vamos a ponerle así, por 10. Voy a sumar los exponentes. Menos 19 y menos 19, menos 38. ¿Sí? Más 9. 9 menos 19, menos 19. Sobre 9 por 10 a la menos 4. Se va el 9 con el 9. Me va a quedar lo siguiente. 6. Esto y esto y esto me va a quedar menos 29, pero con el número 10. ¿Sí? Y este 10 en este caso, que está en la parte del divisor, para que pase a la parte del numerador, pasa con signo cambiado. Si el exponente es negativo, ahora el exponente va a ser positivo. Por lo tanto, la fuerza electrostática me va a quedar esto. 6, multiplicación de las mismas bases. ¿Qué ocurre con los exponentes? Se suman. 6 por 10 menos 29 más 4. 6 por 10 a la menos 25. Recuerden que me pide la fuerza electrostática y está en vector. Por lo tanto, si es en vector, tengo que ver el sentido. Esta fuerza se mueve de aquí hacia la izquierda, por lo tanto sería negativa. 6 por 10 a la menos 25. ¿Sí? Y está en el eje X y vector. Nuestra respuesta sería la opción B. ¿Listo? Y hasta allí quedaríamos con este ejercicio. Esa sería nuestra respuesta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltarían únicamente 5 ejercicios, ¿sí? Vamos a continuar con los últimos 5 ejercicios. Vamos con este ejercicio. Me dice lo siguiente. En un simulador de ciencias, dos cargas eléctricas diferentes se ubican como se muestra en la figura. Si el valor de la constante electrostática es K, ¿cuál es la expresión para la fuerza eléctrica a la que está sometida la carga? Pero me dice, ¿cuál es la expresión para la fuerza eléctrica a la que está sometida la carga 2? Ya. La carga 2 está sometida a una fuerza, pero a esta carga la someten a una fuerza. ¿Quién la va a someter? La de aquí. Entonces está sometida por esta fuerza. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo trazo un vector, voy a trazar con signos. Este vector sería para la izquierda y hacia arriba. ¿Qué me indica que sea para la izquierda y hacia arriba? Que el vector va a ser negativo y positivo. Entonces tiene que empezar con un signo negativo porque va hacia la izquierda y un signo positivo porque va hacia arriba. Entonces descarto esta respuesta y descarto la respuesta de acá. Solo me quedo con la A y la C. Ya. Una vez que tengo eso, voy a hacer lo siguiente.
el ángulo que está aquí, justo este ángulo. Ya. Lo voy a descomponer. Si este es el ángulo de 30, voy a decir que esta parte va a ser el ángulo de 60 grados. Este es el ángulo de 30 grados. Voy a decir que aquí hay una fuerza electrostática, que no conocemos su módulo, ¿sí? ¿Lo podemos calcular? Sí, lo podemos calcular. Pero vamos a sacar la componente en X y la componente en Y. Recuerden que la componente en X va a ser la fuerza electrostática, el módulo, por el coseno de 60 grados. Y la componente en Y va a ser lo mismo, voy a ponerlo por acá, pero por el seno de 60 grados. Me dicen esto aquí es igual, fuerza electrostática. Y recuerden que ustedes tienen que acordarse cuánto es el valor. Si es que no se acuerdan, fácil. Siempre en este caso, el que tenga que ver con 30 grados va a ser la mitad. Entonces alguien me dice, ¿cómo hago eso de ahí? El coseno de 60 grados va a ser 1/2. El coseno de 60 grados va a ser 1/2. Y el seno de 60 grados, voy a ponerlo por acá, va a ser raíz de 3 sobre 2. Si alguien me pregunta con qué signos irían, recuerde, en el eje X, negativo. Esto sería con negativo. Y en el eje Y, como va hacia arriba, con positivo. Entonces, de las respuestas que tengo allí, lo que tendría que yo decir fuerza electrostática va a ser igual a la componente en X, punto y coma, la componente en Y. Pero tengo que la componente en X va a ser 1/2 menos 1/2 de la fuerza electrostática. Y la componente en Y va a ser lo mismo, pero raíz de 3 sobre 2 de la fuerza electrostática. Por lo tanto, veo mis respuestas y entre la opción A y la opción C, mi respuesta correcta va a ser la opción C. La A no, porque empieza al revés. Entonces, mi respuesta correcta sería, me dice, pero profe, ahí queda esto así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque requieren que la fuerza electrostática es K, carga 1, carga 2, sobre radio al cuadrado. Como esto tienen en común esta parte y esta parte, solo está sacado factor común. Fuerza electrostática menos 1/2, punto y coma, raíz de 3 sobre 2. Fuerza electrostática y reemplazo por el módulo. K, carga 1, carga 2. Aquí es distancia al cuadrado. ¿Sí? Distancia al cuadrado. Sobre la distancia al cuadrado. Pero ya previamente ya sabía cuál era mi respuesta. Menos 1/2 y vector más raíz de 3 sobre 2 j vector. Y esa sería mi respuesta si quisiera sacarla completamente. Por lo tanto, sería la opción C. Continuamos con los ejercicios. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En un laboratorio de física, durante una simulación, se colocan 3 cargas de -3, -4 y 2 coulombs, respectivamente, orientadas en línea recta sobre el plano superficial X y Y, como se muestra en la figura. Si cada cuadrícula vale 0,5 metros de ancho y de largo, determine la fuerza total que actúa sobre la carga 2. Entonces vamos a ver qué fuerzas actúan sobre la carga 2. Si yo relaciono, esto va a ser Q1, esto va a ser Q2 y esto va a ser Q3. Esta es una carga negativa, esta es una carga negativa. ¿Qué ocurre con la fuerza que se genera aquí? Entre cargas negativas se repelen. ¿Qué fuerza actúa sobre Q2? Va a actuar esta fuerza. Entonces, si se van a repeler, la una irá para la izquierda y la otra fuerza irá para la derecha. ¿Sí? La fuerza de Q2 irá para la derecha, porque recuerden que se repelen. Ya. Perfecto, me interesa solo lo que sucede con Q2. Si interactúa Q1 con Q2, ¿qué le ocurre a Q2? Se va hacia la derecha. Ya, perfecto. Ahora voy a ver qué sucede entre Q2 y Q3. Recuerden que esta es una carga positiva. Negativo y positivo se atraen. Entonces, si fuese Q3, Q3 se fue a la izquierda, pero como me está diciendo que trabaje únicamente con Q2, ¿qué ocurre con Q2 cuando interactúa con Q3? Se atrae. Eso quiere decir que Q2 será atraído por Q3, o sea, también se moverá hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, en ambos casos se moverá hacia la derecha. Cuando interactúa, en este caso, la fuerza que se genera entre 1 y 2 va hacia la derecha. Cuando interactúa Q2 y Q3, Q2 se va a ir a la derecha. Fuerza 2, 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Únicamente sacar las fuerzas, pero saber que como van hacia la derecha van a ser positivas. Si yo tengo claro que van a ser positivas,
Digo, a ver, esta es positiva, chévere. Esta es negativa, no, mal. Esta es positiva, sí. Esta es negativa, mal. Me dicen por qué. Vuelvo a repetir. Analizo Q2 desde este punto. Negativa y negativa. Va para la izquierda, se repele, va hacia la derecha. Va hacia la derecha, positiva. Ya analicé esta parte. Ahora entre Q2 y Q3, negativo y positivo se atraen. Q2 se mueve hacia la derecha, Q3 se mueve hacia la izquierda. Como el ejercicio pide solo de Q2, también se mueve hacia la derecha. Tengo que sacar cuánto vale la fuerza 1, 2, que sería K por carga 1 y por carga 2 sobre radio al cuadrado. K tengo aquí la carga 1. La carga 1 vale justamente 3. Voy a poner solo el valor 3. La carga 2 vale justamente 4. La distancia, recuerden que los cuadritos valían 0,5. Hay un cuadrito, hay dos cuadritos, entonces sería 0,5 de aquí y 0,5 de acá, 1. 1 al cuadrado. Por lo tanto, va a ser 12K y se acabó. Como solo se mueve en el eje X, le ponemos 12K y vector. Ahora la fuerza, en este caso, 2 con 3. Fuerza 2 con 3. Igual a K, carga 2, carga 3. Sobre distancia al cuadrado. Constante K, la carga 2 vale 4 y la carga 3 vale 2. Sería de la siguiente manera. 4 por 2. Pero aquí hay un problema con la distancia. ¿Hay cuántos cuadritos? Hay 1, hay 2 y hay 3 cuadritos. Eso sería 1,5 elevado al cuadrado. ¿Sí? Cuando yo hago esto de 1,5 elevado al cuadrado, en vez de colocarle 1,5, yo podría colocarle tranquilamente 3 medios, que es lo mismo. Si ustedes dividen en la calculadora o lo dividen a mano, 3 dividido para 2 les va a dar, en este caso, 1,5. Me va a quedar esto, 4 por 2, 8K. 3 al cuadrado, 9. 2 al cuadrado, 4. Esto es una fracción, esto es un entero, le transformo en fracción. Extremos con extremos. 8 por 4, 32. 9 por 1, 9. K. Pero recuerden que solo se mueve en el eje horizontal y vector. ¿Por qué eran positivas? Porque hicimos el análisis de las cargas y me dicen que las dos fuerzas se mueven hacia la derecha. Por lo tanto, mi respuesta va a ser la suma de estas dos respuestas, que en otras palabras viene siendo la C. Y eso es todo lo que tocaba hacer en este ejercicio. Vamos a analizar otro ejercicio más, que es un poquito más sencillo. Me dice lo siguiente. Dos cargas están ubicadas como se muestra en la figura. Q1. Este símbolo que está aquí tiene una equivalencia. Por si acaso es 5 por 10 a la menos 6. Cuando vean este símbolo significa 10 a la menos 6. Y el acá sería por 10 a la menos 6. ¿Sí? Por si acaso. Con base en la gráfica determina el módulo de la fuerza de atracción en newtons. Solo me pide la fuerza de atracción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Solo dice el módulo. Recuerden que el módulo siempre es positivo. No me pide vector. En anterior, ¿por qué hicimos el análisis del signo? Porque estaba con vectores. Acá no nos interesa hacer ese análisis porque solo me pide el módulo. K, en este caso, carga 1, carga 2, sobre distancia elevado al cuadrado. La constante me da, la constante es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. Ahora, la carga 1, ¿cuánto vale la carga 1? 5, 5 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto vale la carga 2? La carga 2 vale 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Sí, recuerden que no estoy tomando en cuenta los signos, ni si se atraen ni repelen, porque solo me pide únicamente el módulo. Sobre la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Es 20 centímetros. En otras palabras, si yo quiero pasar estos 20 centímetros a metros, que debería hacerlo, se van centímetros con centímetros, un 0 con un 0, mitad 1, mitad 5. Me quedaría que esto es un quinto de un metro, ¿sí? Entonces, yo lo quiero poner sobre 1 sobre 5 metros al cuadrado. Ya para terminar, la fuerza en este caso va a ser igual. Y voy a hacer este análisis rápidamente. Me va a quedar 5 ya que me queda 4. 9 por 5 por 4. Me va a quedar esta suma. 10 por 10, en este caso, por 10, 9, menos 6, menos 6. Sobre, ¿sí? 1 al cuadrado, 1, 5 al cuadrado, 25. Por último, yo voy a poner esto. 1 sobre 25.
Y acá voy a poner el 9 por 5 por 4 sobre 1 para hacerle fracción. Y esto por 10 a la ¿cuánto? Menos 6 y menos 6 menos 12. Más 9 menos 3. Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar un número un poquito grande. Me va a quedar de esta manera. 9 por 5 por 4, porque voy a hacer extremos con extremos. Y por 25 por 10 a la menos 3 sobre 1. Si yo saco por último esto, multiplicamos esas cantidades. Vamos a multiplicar 9 por 5, 45 por 4 y por 25. Por 4 y por 25. Me va a quedar una cantidad de 45, 4.500. Pero recuerden que me decía por 10 a la menos 3. Ese 10 a la menos 3, ¿qué significa? Que tengo que recorrer 3 espacios decimales hacia la izquierda. Entonces me quedaría de esta manera, o en otras palabras así. Por lo tanto, nuestra respuesta ha sido la opción B. Y se acabó el ejercicio. Y en este caso nos quedan los dos últimos ejercicios para finalizar. Este ejercicio que les muestra a continuación es un ejercicio de conversiones. Una refrigeradora doméstica consume 300 watts de potencia por cada hora. 300 watts de potencia por cada hora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Poner esto, 300 watts por cada hora, sobre hora, ¿sí? Me dice por cada hora. Si la tarifa que se paga en el país es de 10 centavos por cada kilowatt hora, determine el número de días en los que se paga un valor de $72, pide los días, ¿sí? Esto es lo que me está pidiendo el ejercicio. Por el consumo de ese aparato eléctrico, primero voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar en un día, en este caso, 24 horas. Anularía horas con horas, ya. Este sería el consumo en un día, 300 watts por 24. Pero ahora el ejercicio me hablaba de una relación de kilowatt hora. Un kilowatt hora va a ser 1000, en este caso, watts. Se va a anular esto con esto. Ya, vamos a poner el número un poquito más abajito para que se vea bien. Se va a anular esto con esto, ¿sí? Ahora hago la relación que un kilowatt hora cuesta 0.10, ¿sí? Y por último, voy a ponerle una variable. La variable va a ser el tiempo, que yo no conozco. Entonces me doy cuenta que anulé horas con horas, anulé watts con watts, anulé kilowatts con kilowatts, y me va a quedar la relación entre el dinero y los días. Ya. Entonces va a ocurrir que esto tiene que ser igual a un consumo de ¿cuánto? A un consumo de $72, ¿sí? De $72, y yo no conozco el tiempo. Alguien me dice, lo puedo dejar aquí. Si quieren, alguien podría poner esto. $72 por un tiempo que no conozco. Pero lo que vamos a hacer es despejar. Me dicen, ¿y cómo vamos a despejar? Ya todas las unidades ya las tienen ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer? Se va a anular lo siguiente. Se va a anular dólares con dólares. Voy a despejar de tal manera 72. Los números que están dividiendo pasan a multiplicar. Veo que el único que está dividiendo es el 1000. Pasaría a multiplicar 72 por 1000. Veo que el resto está multiplicando, por lo tanto va a pasar a dividir. 300 por 24 por 0.10. Y me dicen, ¿y el 1? No pasa nada, solo es 1. Y este tiempo que estaba dividiendo, yo lo paso acá. Si ustedes observan, se van watts con watts, kilowatt con kilowatt, horas con horas, dinero con dinero. Me va a quedar solo tiempo, días. Días voy a poner por acá. Entonces mi respuesta ya va a salir en días. Voy a simplificar. 2 ceros con 2 ceros. Tercera 1, tercera 24. El 24 se anula con este 24 y me va a quedar lo siguiente. 10 sobre 0,10. ¿Sí? En otras palabras, recuerden que 0,10 es como poner un décimo. Y acá arriba tengo 10. Extremos con extremos y medios con medios. Me va a quedar 100. Pero recuerden que la unidad que me sobró es días. Mi respuesta está en días. Ya. Y para ya terminar, en este caso,
Vamos a resolver el último ejercicio. Me he adelantado y les he puesto algunas, en este caso, conclusiones de este último ejercicio para no demorarnos mucho. Un estudiante fabrica un circuito para alertar cuando una persona coge su diario. Interesante. De manera que para tomar el diario sin activar el circuito es necesario colocar un material que no sea un buen conductor. Recuerden que los materiales que no son buenos conductores son los que presentan una resistividad alta, ¿sí? Mientras que los que sí son buenos conductores presentan una resistividad muy baja. Ya, perfecto. Como se muestra en la imagen, para colocar el flujo de corriente eléctrica, considere que la resistividad del poliestireno, este valor, del grafito, este valor, del aluminio, este valor, y del estaño, este valor. Los he puesto acá en la parte de abajo. Con base en la información, determine la información correcta. Ya hemos tenido marcada la respuesta. Vamos a explicar por qué. El estudiante puede ocupar el poliestireno para evitar el flujo de corriente. Si me dice que quiere evitar el flujo de corriente, el poliestireno tendría que evitar el flujo de corriente. Y para que evite el flujo de corriente, el poliestireno tiene que ser un mal conductor. Recuerden que solo los malos conductores evitan el flujo de corriente. Analizo, el poliestireno tiene una resistividad de 1,0 por 10 a la 16. Cuando el exponente es positivo significa que el valor es muy grande. O si la resistividad es muy alta, el poliestireno es mal conductor. Si el poliestireno es mal conductor, pues en este caso va a evitar el flujo de corriente. Entonces esta afirmación es verdadera. El grafito puede ser ocupado por el estudiante para evitar activar el circuito. Vamos a ver, hemos puesto que no. Grafito tiene una resistividad pequeñita, 6,0 por 10 a la menos 7. Como el exponente es negativo, este es un número extremadamente pequeño. Recuerden que cuando la resistividad es muy pequeña, es buen conductor. Y aquí dice, el grafito puede ser ocupado por el estudiante para evitar activar el circuito. Mentira, ¿por qué? Porque si la resistividad es muy baja, quiere decir que va a dejar que fluya la corriente. Y recuerden que este circuito se activa con el flujo de corriente. Entonces, si pasa o fluye corriente, pues se activa la alarma. Entonces, no nos conviene. Entonces, ¿el grafito puede ser ocupado por el estudiante para evitar? No. Si es que usa el grafito, se va a activar el circuito. No me sirve estar aquí. El estudiante puede ocupar el aluminio para evitar el flujo de corriente, en el mismo caso que en el de acá arriba. El aluminio también presenta una resistividad muy baja, también es un buen conductor, por lo tanto, el rato que yo use el aluminio, pues va a haber flujo de corriente y se va a activar el circuito. Tampoco. El estaño puede ser utilizado por el estudiante para evitar activar el circuito. Lo mismo, el estaño también tiene un valor muy bajo, es un buen conductor, activaría enseguida el circuito. Todas tres son incorrectas, la única correcta es la opción A. Espero que les vaya muy bien en la prueba. El día de mañana estaremos subiendo más ejercicios conforme vayan realizando la prueba, ¿sí? De antemano, muchas gracias y espero que les haya servido de mucha ayuda estos ejercicios. Cualquier duda me la pueden dejar o en los comentarios. Y por favor, si les ha gustado las clases, denle en este caso una manito hacia arriba y por favor suscríbanse al canal. Gracias.